Miguel Pichetto, gracias por venir a la Ley de la Selva. Buenas noches. No, gracias a la invitación, Alejandro. Bueno, es un tema que yo sé que a usted lo convoca muchísimo, el que toqué en el editorial. ¿Es viable la industria argentina en el siglo XXI? Los síntomas de la apertura son, diría, de alta letalidad. Yo vengo siguiendo lo que pasa en la Argentina en el conjunto del territorio. Todos los días hay un cierre de una empresa, mediana, pyme, de distintos tipos de rubros, alimentación, textiles, metalmecánica. Lógicamente que el tema FATE fue el hecho más fuerte, más conmovedor en términos del número de trabajadores que queda sin trabajo, pero tienen que ver con esta mirada de apertura y de exenciones impositivas. Hace 48 horas, conjuntamente con el diputado Michel, hemos presentado un pedido de informe respecto a cuáles son las exenciones impositivas que tienen las empresas chinas que ingresan productos importados a la Argentina. Queremos saber el detalle y cuáles son los beneficios que tienen. Y indudablemente que el verdadero tema es ese, porque vos no podés competir con China. Porque China, en todos los lugares donde ha ingresado, especialmente en el África, su tarea ha sido fuertemente depredadora. No queda nada en pie en términos de la industria, del comercio, porque no es solamente la actividad industrial, sino también el comercio. A través del esquema de plataformas, hoy muy agresivo, con baja de precios que son de control de mercado o de dumping, entran, ingresan y también liquidan al que lo produce y también al que lo vende en el comercio. Bueno, por eso usted tuvo un cruce con Galperín por redes sociales. En realidad lo que reflexioné por la red social es que le iba a ir mal a Galperín, porque él después contestó, no, vamos a competir. Y yo lo que le dije, en una nueva respuesta, es que los chinos lo iban a pasar por arriba. Con Temut, con Jane, Sí. con plataformas que son muy agresivas y que están ingresando también con una tarjeta bancaria. Dicen que lo tienen para el mercado chino, para los supermercados, pero es una tarjeta que de Mercado Pago de China, que está dando vuelta, que ha aparecido como publicidad y que también deben tener interés de entrar en el mercado financiero. O sea que usted lo que ve es que incluso los que planeen convertirse en distribuidores o importadores o lo que sea... Corren serios riesgos porque no hay forma de poder competir. Vos tenés 30% del valor del producto que se fabrica en la Argentina, donde indudablemente también el gobierno tiene que empezar a analizar el tema de una reforma impositiva. ¿Y qué les pasa a los dueños? ¿Se están suicidando? ¿Es un suicidio en masa? ¿Es una renuncia a me parece integrar que la hoy sociedad? Alejandro, hay una gran preocupación. Yo estuve conversando con la gente de la Unión Industrial, con el presidente. Fue una charla, me pareció importante. Hay un análisis, le han llevado una propuesta también al ministro Caputo. No se puede estar permanentemente aceptando las reglas del verdugo. En algún momento la crisis va a avanzar y se va a consolidar fuertemente en la Argentina y indudablemente los actores intermedios que están nucleados en las cámaras, en las organizaciones, la propia CGT, que también en este tema viene siendo, te diría, bastante indiferente. Vos fíjate que en el tema que pasó con el acero... Sí, con Roca. Sí. Cualquier país inteligente en el mundo hoy frente a la producción de acero o la fabricación de caño de punto, como tiene Roca, tiene un arancel para evitar que entren los chinos, que entraron con un dibujo muy interesante. Porque en realidad dicen, ganó una empresa india. No es así. La empresa india es la cobertura a la fabricación del acero que hacen los chinos. Bueno, hace los caños con costura, en este caso, con acero chino que representa el 60%. Digamos que el laminado lo hace China y la terminación la hacen los indios. Bueno, igual acá, si se hacía acá en Valentín Alsina el laminado en la planta de Tenar y Ciudad de Roca, iba a ser
con acero brasileño. Bueno. De las propias aceleras de Sí, Roca en Brasil. Sí, pero indudablemente también es una empresa argentina que tiene más de 20.000 trabajadores y que Sí. tiene inversiones en distintos rubros y que indudablemente cuando vos tenés una visión de tipo nacional, vos tenés que defender al empresariado nacional. Está bien, pero ellos mismos se defienden o renunciaron, porque parecía, yo lo veo a Roca, que le pone más fichas al mundo petrolero, además de haber invertido o en los últimos 20, 30 años mucho más en México y en Brasil que acá, ¿no? Pero lo veo a Madane. Ha mantenido las inversiones y acá fue el gran empresario nacional que invirtió cerca de 4.000 millones de dólares en Vaca Muerta. Bueno, Yo he recorrido la inversión de Roca en Vaca Muerta, Petrol, y te lo recomiendo. es Hay que impresionante, ir. conozco, sí, sí. Bueno, entonces, Pero está bien, pero no Roca, digamos que no ha invertido. Ha invertido y ha apostado. Fíjate que fue el primer empresario argentino que puso plata en Vaca Muerta. Porque no, fue Galucio el primero con YPF. Bueno, Sí. bueno. Estamos hablando de una inversión que hizo el Estado argentino con YPF. Estoy hablando de un empresario privado. Sí. Cuando vos hablabas con los extranjeros en Vaca Muerta, te decían, bueno, los argentinos no invierten acá. Sí, es cierto eso. Entonces, Roca demostró que podía y que invirtió. Pero insisto, ¿se están reconvirtiendo porque ven que la industria argentina ya fue? A mí me parece que todavía no y que hay que tratar de defenderla, y me parece que el desafío del año que viene, que va a ser un año de carácter electoral, las demandas colectivas van a estar al lado de la generación del empleo, ¿Sí? del trabajo y del salario, del sueldo. No parece haber sido ese el driver del voto en 2025. Bueno, tuvo otros componentes. Digamos, ahí hubo lo que yo denomino la injerencia americana, la declaración de Trump, que la inscribo dentro de lo que es el brutalismo político, un concepto mío, pero, Sí, sí. pero digamos, interesante desde el punto de vista de lo que dice Trump, que si no lo votan a Milei, no va a haber apoyo a la Argentina. Una digamos. extorsión prácticamente. Bueno. ¿no? Ponele el nombre que quieras. Lo concreto es que esa ayuda también por parte de bancos americanos permitió comprar pesos, poner dólares en el medio de un escenario, no te diría de corrida, pero Casi. de situaciones muy sensibles, y le permitió doblar las expectativas en términos de la continuidad electoral y de ganar las elecciones. ¿Cómo ve usted esa injerencia de Trump? Al margen de lo brutal del gesto. ¿Estamos Es atados a su suerte? una relación de la nueva política exterior de Estados Unidos que empieza a mirar a América, como dato. Empieza a mirar también presidentes que tengan afinidad con la visión de Trump. Por eso también la relación de política exterior es una relación más de tipo personal y diría que no de Estado a Estado. Independientemente que a Estados Unidos, desde el punto de vista de la mirada sobre el Atlántico Sur, le importa mucho qué puede desarrollarse en este territorio, qué pasa también con China, en términos de, digamos, desarrollos tecnológicos que China ha hecho en la Argentina, Ujú. y lógicamente que el escenario de una tensión latente con China de Estados Unidos plantea indudablemente un acercamiento que la última acción que había tenido el gobierno americano de Kennedy fue la Alianza para el Progreso. Ujú. Todavía no hay inversiones, todavía no conocemos detenidamente el acuerdo que se firmó con Estados Sí, Unidos. sí, el recíproco, sí. Sí, hay algunos anuncios que tienen, digamos, como eje la exportación de carne. Habría que ver el detalle y todavía el acuerdo no ha ingresado al Parlamento. Y ahora encima entró en la nebulosa por lo de la corte de allá, ¿no? Bueno, la política de aranceles entró Sí, por eso. en discusión, y indudablemente que hay una decisión de la Corte de quitarle el apoyo al presidente, atento a de que ese tipo de medidas tienen que ser avaladas también por el Congreso Nacional. Ahora, usted decía, de la mano de China no vamos a poder sostener nuestro aparato productivo. ¿De la mano de Estados Unidos? Yo creo que es posible, y creo que además por una cuestión de tradición, Argentina tiene que estar inserto en Occidente y más cerca de Estados Unidos. Aun cuando sea subordinada a la inclusión que nos proponen. Bueno, ese es un concepto
que hay que ver cómo se hace y cómo se desarrolla. Vos no tenés que tener tampoco actitud de sumisión. Yo miro siempre mucho a Brasil y creo que, por ejemplo, Lula ha actuado con mucha dignidad en la relación con Trump. Y ha fijado acuerdos de aranceles que al principio aparecían también como una especie de medida de represión de Estados Unidos por la condena que había tenido Bolsonaro, y sin embargo después la diplomacia brasileña, los intereses empresarios, un gran exportador de carne que tiene vínculos con el presidente americano, que fue uno de los aportantes. En fin, logró nuevamente un esquema de equilibrio. Lo que digo es, vos tenés, en política exterior tenés que tener una política de intereses nacionales, y no es un concepto vetusto pero también tenés que comprender el mundo en que estás viviendo. Vos no podés analizar hoy la realidad de la política exterior con la mirada de los 70. No, bueno, el principio de no intervención. Bueno, a ver, el mundo hoy tiene y se mueve por posiciones de fuerza, por poder militar, por situaciones que están ocurriendo y se están desarrollando, en donde hay dos potencias que están también, digamos, discutiendo el futuro del mundo. Una es Estados Unidos y la otra China. Cada vez más claro, ¿no? Más nítido. Y vamos a ver qué pasa también. Hay que cuidar mucho el mercado agroexportador. Brasil viene creciendo vigorosamente. Muchísimo. Y viene creciendo también. Hace 15 años, 20 años atrás, Brasil no existía en el esquema agropecuario, agroindustrial. Y la Argentina era una potencia exportadora impresionante. El crecimiento y la expansión de la frontera productiva agroindustrial de Brasil es impresionante. Miguel, y para ese reseteo mundial que estamos viviendo, ¿el Congreso está a la altura? Porque yo veo las discusiones como la de la semana pasada, bueno, y me cuesta... Bueno, hay cuestiones de estética que producen rechazo, pero tampoco hay que comprarse la visión gorila de la historia de que el Congreso es una porquería. A ver. Bueno, porque eso empieza a debilitar el marco de las instituciones. ¿No se debilita solo con las cosas? Bueno, hay acciones que producen daño y es autoinfligido. Coincido. No defiendo lo indefendible y creo que es imprescindible que todos recuperen, inclusive el que habla también, aunque trato siempre de tener marcos de razonabilidad en el debate político y de respeto hacia el otro cuando habla y no... Pero me parece que es importante encontrar un camino que permita, digamos, que la estética del Congreso sea otra para la Argentina. Y cuidar, digamos, las actitudes dentro del ámbito del debate y de la discusión. Que no sea un circo, me está diciendo. Totalmente. Lo ve como un circo a veces. Bueno, hay algunos temas que yo no comparto para nada, porque forman parte de... Yo formo parte de una cultura institucional y democrática que a lo mejor pueden calificar de vetusta, pero había reglas de respeto, digamos, y formas, estilos que se cumplían, medianamente se cumplían. Hoy indudablemente también ha habido un proceso de ingreso de gente con poca experiencia política. Antes, para llegar a la Cámara de Diputados o al Senado, vos tenías que tener una trayectoria atrás. Había un cursus honorum, claro. Había un cursus honorum, había un aprendizaje previo en las legislaturas de provincia, en la intendencia. Entonces, bueno, cuando llegabas con una experiencia. Miguel, hablando de provincias, ¿por qué los gobernadores bancan como están bancando a Milei? Aún al costo de que sí, en sus provincias cae su aprobación y sube la de Milei. ¿Qué está pasando? Bueno, me parece que hay necesidades económicas materiales que los llevan a entrar en una política, digamos, de acuerdos en orden a cuestiones de tipo fiscal. Látigo y billetera, como les decían a ustedes. Sí, es uno de los temas. El otro día le contestaba un colega tuyo. Bueno, Santilli tiene actitudes, tiene un esquema de diálogo, pero el gobierno nacional siempre tiene poder, y tiene poder económico, y puede resolver algunas urgencias que los gobernadores tienen. Y en este tema de construir la mayoría en la Cámara de Diputados, que no la tenían, ni tampoco en el Senado, bueno, están los acuerdos que se van tomando con gobernadores que tienen fragilidad fiscal porque
también se ha bajado en los niveles de recaudación, también se ha perdido definitivamente la obra pública. No hay obra pública en la Argentina con financiamiento nacional. Las cajas de jubilaciones provinciales no entregadas a la Nación oportunamente están en dificultades, con mucho déficit, muchas de ellas. Bueno, si vos me preguntás, los gobernadores tienen necesidades y el escenario político parlamentario se ha convertido indudablemente en un esquema también de acuerdos, de apoyos en función de esas necesidades. Usted... No me gusta hacer calificaciones, ni descalificar a los gobernadores. Para un gobernador siempre lo que importa, digamos, es su provincia. Cómo paga los sueldos, cómo responde ante los jubilados si tienen caja de jubilaciones. Está clarísimo. Decía recién que el año que viene cree que el dilema... El dilema central del debate político argentino va a ser el trabajo y el sueldo. ¿Y cómo se va a traducir eso políticamente? Los muchachos de los gremios tienen que empezar a trabajar fuertemente en un proceso de recuperación del salario que perdieron en el sector privado aproximadamente un 25%, entre un 20 y un 25%, y en el sector público ha sido demoledor, además de los despidos. Total. 30% por debajo desde diciembre que asumió Milei. Pero lo que le pregunto es, ¿cómo cree que se va a traducir eso en una fórmula? ¿O cómo se va a convertir en una corriente de opinión que se le anime a Milei? Porque hoy lo que hay es que es alguien en el centro del ring peleando solo. Esta es la teoría también de algunos colegas tuyos y de algunos analistas políticos que no hicieron nunca política y que les encanta analizar desde la ciencia política la política, que son conceptos totalmente distintos. Sí. Son actividades totalmente diferentes. Una cosa es el estudio cientista y el otro es el arte complejo de la política. Sí. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿qué candidato había antes con Massa? ¿Cómo se construye la candidatura de Milei en menos de un año? Visitaba programas de televisión, esos de debate, de discusión altisonante. Ese fue su crédito. ¿Qué quiero decir? Que indudablemente la oposición tiene que buscar un esquema desde una mirada capitalista productiva, una visión de defensa de la industria nacional, que no es viejo este concepto. Va a ser un concepto muy fuerte porque va a haber mucha gente que ha sufrido y que ha perdido empleo. No pareciera que de ese lado vaya a estar el hombre que usted acompañó en la fórmula presidencial en su momento, que fue Mauricio Macri. Hoy lo vi, volvió el fin de semana y se lo ve bastante contento con este esquema en general. No lo sé todavía. Me parece que está con alguna visión también crítica. Yo estoy mirando más hacia adentro del peronismo y hacia la fuerza de un centro nacional que hay que unificar con un peronismo inteligente, con un debate de ideas en el peronismo, con una mirada diferente que te aleje del mundo planero, del mundo del hipergénero, del mundo de consignas viejas. ¿Pero que puede incluir de repente algún gobernador de los actuales peronistas? ¿Puede incluir un Axel Kicillof? Yo creo que es una figura importante, pero su mensaje hoy no... Yo te pregunto, ¿de qué habla el peronismo hoy? A ver, pregunta. Habla poco. ¿Habla poco y de qué habla? De lo cruel que es Milei. Bueno, sí, hay que derrotar a Milei. Sí. Braden o Perón. Sí. Consignismo casi estúpido. Yo creo que hay una realidad que es avasallante en la vida argentina. ¿Qué es lo que está pasando con el trabajo urbano? ¿Qué está pasando con la gente que pierde el trabajo? ¿Qué ha pasado con el salario que se ha perdido? Todos los días aumenta la nafta, aumenta el boleto de colectivo, aumenta el subte, aumenta todo en la Argentina. Y el sueldo está con el 1,5% de ajuste por debajo de la inflación. Entonces el peronismo no habla de esos temas. Este es el verdadero milagro de Milei, que lo coloca en la centralidad de la política, es que un partido nacional, histórico, como el peronismo, no habla de esos temas. No habla del trabajo, no habla de la industria, no habla de las empresas nacionales. Fíjate que ni siquiera los metalúrgicos defendieron a Roca. Yo no escuché, digamos, una defensa cerrada, firme, de trabajadores metalúrgicos respecto a lo que perdía Roca en términos de que entraron los chinos y los indios con los caños de punto.
Miguel, gracias por venir a la Ley de la Selva. No, gracias por invitarme, Alejandro. Ustedes quédense, porque